Iberaval, la sociedad de garantía con más socios de España, te ofrece Compromiso. Compromiso Iberaval, el podcast que más apoya a las empresas. Y llegamos a enero de 2022. Este mes se cumplen 2 décadas del aterrizaje del euro en nuestras vidas. Este año, en lo económico, promete ser apasionante porque vamos a ver cómo reaccionan las empresas tras la llegada de una ingente cantidad de liquidez a los negocios y con esos fondos europeos Next Generation que tan presentes están. También lo será apasionante por cuestiones como la subida imparable de los precios, el coste de la energía o el avance del comercio electrónico que pueden realmente marcar el paso. Pero sin duda, lo que sigue marcando la actualidad es el coronavirus. Confiemos en que en este 2022 por fin lo podamos dejar atrás. Mientras tanto, en este episodio 13 del podcast Compromiso Iberaval, que cumple en estos días un año, vamos a hablar de negocios audiovisuales y de ciberseguridad. Para ello, en primer lugar, charlaremos con Fernando Alcaraz de la empresa salmantina Big Bang Box y con José Manuel Roviralta de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad, una institución que se ha convertido en el guardián de la seguridad informática entre empresas y particulares. Arrancamos. Fernando Alcaraz es director de operaciones de Big Bang Box, mucho más que una productora de videojuegos y animación, que nació en 2012 en Salamanca. Esta compañía, centrada en el desarrollo de juegos de educación social y aplicaciones, se puso en marcha en el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, pero ha crecido de manera que sus creaciones llegan a decenas de países de todo el mundo. De Salamanca al mundo, Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, vuestra creación más popular hasta la fecha creo que es Momonster, una serie infantil y educativa que se puede ver aquí en España en Clan, de televisión española, pero está ya en muchos más países. Cuéntanos un poco la historia de esta creación, Fernando. Sí, pues efectivamente nuestro producto más conocido hasta ahora mismo es Momonsters. Momonsters, empezó como una serie de animación de 52 episodios de 7 minutos que empezamos a desarrollar allá por el 2014-2015 y que ya vio la luz hace un par de añitos. Tuvimos como socios a Televisión Española, que todos los años abre un concurso para nuevos proyectos de productoras españolas y fuimos seleccionados entre más de 70 estudios que nos presentamos. Y pues desde entonces ahí empezó la andadura de Momonsters, después de 4 años, casi 5, entre estructurar la financiación, los coproductores, los socios, y de poder llevar adelante la primera temporada. La primera temporada la verdad es que ha sido un éxito en Clan, o sea, tanto en la parte de audiencia televisiva como en digital, y eso nos permitió conseguir un distribuidor a nivel internacional que, como tú comentabas, pues está teniendo una acogida muy buena en todo el mundo. O sea, estamos ya en toda Latinoamérica a través de HBO Max, estamos también en África, toda África también con una plataforma, estamos en Brasil con Globo, en Al Jazeera, en Oriente Medio, en Hungría, en Letonia, en Israel. Ahora ya es el proceso complicado y lento de ir vendiendo en los países, en todos los países internacionales, porque además hay un trabajo detrás bastante complicado que son las traducciones, los materiales, el marketing. O sea, no es solo yo tengo una serie de televisión y la entrego y ya está, ¿no? Hay que hacer bastantes adaptaciones y es un trabajo costoso, pero que pasito a pasito se está implantando en todo el mundo y que estamos muy contentos con cómo va. Y por desgracia, como en casi todos los ámbitos de la sociedad, la pandemia nos está haciendo bastante daño, porque a nivel de venta internacional, todo el mundo, todos los países están lidiando con esta pandemia y desgraciadamente el entretenimiento no es lo prioritario, ¿no? Entonces, están trastocando muchos presupuestos, muchas opciones de compra, pero como todos estamos esperanzados en que saldremos de esto, pues en cuanto se recupere la velocidad normal de crucero, pues también será bueno para nuestra serie. Cruzamos los dedos, porque
Esto se está alargando más de lo que pensábamos. Sí, desgraciadamente. Oye, la parte del contenido como tal, yo he visto algún episodio, no te lo voy a negar, y eso que no tengo críos pequeños, pero bueno, al final entiendo que es una producción nacional también, que supongo que vosotros siempre habréis tenido presente, como Pocoyo, que también es española, y que también saltó fronteras y tuvo ese éxito. Tenía unos valores muy concretos. Yo no sé si vosotros también habéis incidido en esos valores, en la amistad, la cercanía, compartir, etcétera, o por cómo lo enfocasteis sobre todo, ¿no? Sí, a ver, ojalá lleguemos a ser Pocoyo, ¿no? Que somos amigos de Cinquia y de Víctor López y nos llevamos muy bien con ellos, pero también fue un camino complicado y gracias a Dios hoy en día de tremendo éxito, ¿no? Nosotros cuando nos planteamos un poco el origen de la serie, el concepto, sí que queríamos transmitir los valores que hoy en día querríamos para cualquiera de nuestros hijos, ¿no? Que aprendan en la escuela. Y de hecho lo planteamos como un proyecto bastante educativo, no solo en valores, sino también en educación. Entonces lo concebimos como un proyecto transmedia donde en la parte hay una aplicación educativa donde los niños pueden practicar lo que aprenden en clase y luego está la parte de televisión donde lo centramos más en los valores y de cómo trabajar en equipo, ser amigos, pues eso, pero incluso más allá, ¿no? De la alimentación saludable. Bueno, sí que intentamos que haya un toque de educación, aunque sean valores dentro del contenido de nuestra serie. Y como os decía, a la hora de venderlo internacionalmente es muy difícil plasmar ese contenido en la parte de serie de televisión, donde además son 7 minutos, tiene que ser muy rápido, con lo cual decidimos todo el peso educativo llevarlo a la aplicación móvil. Oye, Big Bang Box, aparte de Momonsters, tú me comentabas que estáis ya en la tercera temporada y de hecho podríamos hablar largo y tendido. También aborda otros contenidos como videojuegos y gamificación. Háblame un poquito de estos otros dos ámbitos. A ver, en la parte de nosotros, yo te digo, cuando íbamos a montar la empresa, ¿no? Que cuando nos planteábamos qué queríamos ser cuando fuéramos mayores, creíamos tanto en videojuegos como en animación. O sea, cada vez vemos que es un mundo que tiene más sinergias, que los perfiles son más comunes y que casi dentro de poco va a ser casi el mismo concepto, ¿no? Los videojuegos y la animación. Entonces nosotros queríamos tener una parte de videojuegos. También por nuestro bagaje profesional veníamos de tener bastante experiencia en videojuegos educativos, en cómo utilizar las plataformas móviles en la educación. Entonces fue donde nos centramos, en ese nicho dentro de los videojuegos más educativo y orientamos ahí todos nuestros esfuerzos a seguir trabajando en aprender de una forma divertida y es en lo que seguimos trabajando. Hacemos videojuegos además dentro de todos los ámbitos de la educación, de idiomas, de contenido escolar, como hablaba con Momonsters, que también lo utilizamos para crear una aplicación móvil, para adultos, para jóvenes. O sea, es un mundo tan grande la parte de los videojuegos educativos que siempre hemos querido estar centrados en ese sector. Como parte de esa especialización dentro de la compañía, nosotros también nos enfocamos mucho en la gamificación, porque al final la gamificación es utilizar procesos y dinámicas de los videojuegos a otros ámbitos de la vida. Entonces fue como hace ya más de 12 años empezamos a llevar esa gamificación a la educación, ¿no? Entonces lo hacíamos dentro de videojuegos, pero también lo hacíamos en otras fases en otros procesos industriales que realmente ya no eran videojuegos, sino que sí que lo que extraíamos eran las partes que ya conocemos sobre cómo motivar a la gente, sobre cómo crear satisfacción, sobre cómo a veces la competitividad puede ser sana y hacer que entre varios empleados, ¿no? haya una interacción más diaria. Pues todos esos conceptos de mecánicas de videojuegos los llevamos como servicios a otras empresas en lo que se conoce como gamificación, ¿no? Volvemos a la animación y perdona que no. Pero también teníais otra serie, te lo pregunto porque no recuerdo cómo está en este momento, que era Alice in Little Wonderland, que no sé si está avanzada, estáis en ello, ¿cómo se encuentra? Alice se quedó de momento parado, o sea, dentro de este mundo tan complicado, que bueno, ya te digo, que al final es como todos, me imagino. Nosotros realmente tenemos como una cadena de proyectos donde están en distintas fases. Pues ahora Momonsters ya se ha entregado una temporada y estamos terminando la 2 y empezando la 3. Pero tenemos otros proyectos que están en fases de desarrollo
o preproducción, que son distintas etapas que por las que van pasando nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque desde que tú concibes una idea hasta que eres capaz de ejecutarla pueden pasar 3-4 años. Entonces nosotros tenemos que tener proyectos en distintas fases, distintas etapas. Y desgraciadamente de una fase de desarrollo a una fase de acabar la producción, de entrega, de cada 10 proyectos probablemente 8 se caen, se quedan en el camino, ¿no? Se quedan en un cajón, no han tenido el éxito, la respuesta que esperábamos. Alice fue uno de esos proyectos donde todavía no se ha podido ejecutar porque era una serie específicamente para aprender idiomas, para aprender español. Entonces no llegamos a un acuerdo a nivel internacional para poder crear todo ese contenido y esa inversión para la distribución, porque además es complicado. Cuando estamos hablando de una serie que puede tener un presupuesto 3-4 millones de euros, encontrar ese nicho de mercado tan específico para aprender idiomas y que alguien apueste todo eso a un solo nicho, ¿no? Ahora mismo, por desgracia, hoy en día se está buscando un contenido más generalista, puede ser para todos los públicos, que cuantos más niños les guste mejor, y no encontramos, porque intentamos pivotar sobre el proyecto enfocándonos a un canal más educativo, donde las propias universidades o escuelas apostaran por hacer esta inversión, pero ellos no veían todavía ese retorno. Es cierto que son canales, pues eso, de colegios, universidades, que están ya más acostumbrados a su modelo de negocio. Entonces, esto es algo realmente disruptivo que todavía no veían cómo encajarlo dentro de sus propios procesos de monetización, y se quedó ahí, de momento está parado en un cajón hasta que se pueda retomar. Sí que tenemos otras 2 series, una se llama Drippy Drop, que se está presentando ahora internacionalmente, y en febrero hay una feria en Miami que esperamos que podamos ya cerrar algún tipo de acuerdo con algunos jugadores del sector. Y luego tenemos otra serie que se llama Quest School, que también hemos finalizado el desarrollo y que también estamos en proceso, aunque un poco más incipiente, para poder moverlo a nivel internacional también. Porque además, cuando antes te hablaba del presupuesto, un proyecto de 4 millones de euros es que se tiene que vender en más de 70 países o no se hace viable económicamente. Entonces, todo el contenido que nosotros creamos, todas las ideas están pensadas en inglés. O sea, realmente los grandes jugadores de esta industria siguen siendo Estados Unidos, siguen siendo los anglosajones, y igual algún día cambie, pero ahora mismo todo se tiene que pensar para el mercado internacional y en inglés, ¿no? Entonces, estamos moviendo esas otras ideas para no estar solo como Monsters y una peli que también estamos moviendo, sino poder tener más series dentro de nuestro catálogo. Yo entiendo que, además, siendo una startup, como entiendo que empezasteis siendo, el aprendizaje es diario, ¿no? Y una de las patas de ese aprendizaje entiendo que tiene que ver con esto que tú comentabas ahora, la financiación. ¿Cómo fue, sobre todo en los inicios? Entiendo que complejo, ¿no? Sí. Para nosotros sí, la verdad es que ha sido un proceso de aprendizaje continuo y costoso, ¿no? Porque no es como en mi caso, que estudias una ingeniería y luego cuando vas a trabajar pues tienes un bagaje detrás de 4 años. Toda esta parte para nosotros era totalmente desconocida y hemos tenido que aprenderlo poco a poco, y algunas veces con golpes, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos y ha salido bien. Sí, nosotros empezamos en el 2012 como una startup donde 4 socios y amigos decidimos emprender este camino. Es cierto que los 4 veníamos de esta industria, pero ninguno estaba especializado en la parte financiera. O sea, teníamos la parte de negocio cubierta, la parte de producción, la dirección general, la parte creativa, pero nos faltaba esa pata que hemos ido descubriendo poco a poco. Y además nuestros proyectos son muy heterogéneos. O sea, tenemos desde un videojuego de aprendizaje de 8.000 euros hasta una serie de televisión de 4 y una película de 13 millones de euros. Entonces es completamente distinto el cómo lo tienes que afrontar, cómo lo enfocas, las estructuras que tienes que buscar para poder organizar el proyecto. O sea, hoy en día está muy de moda hablar de sinergias, pero nosotros lo teníamos que hacer desde el principio, porque para una startup que está empezando con nuestro capital, nuestros recursos propios a nivel de los socios, financiar un proyecto de 10 millones, pues o buscas socios o es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, hemos ido aprendiendo, gracias a Dios, hemos encontrado a gente que nos ha ido ayudando, que nos ha ido enseñando, y aquí estamos, seguimos aprendiendo todavía. Y ahí habrá entrado Iberaval, entiendo, ¿no? Pues Iberaval está desde el primer minuto. Es cierto que por nuestra ignorancia, cuando nosotros empezamos, ni siquiera lo conocíamos, ¿no? Y cuando llevaríamos como un año de vida, fuimos a hablar con la Junta de Castilla y León,
investigación, a ver qué tipo de proyectos podía haber, de ayudas, tanto de I+D como de financiación, como de cultura y demás. Y ahí fue donde conocimos Iberaval. Ellos nos explicaron un poco qué era Iberaval, qué herramientas tenía, cómo colaboraba con la Junta de Castilla y León. Y realmente pues, la primera ayuda que tuvimos de la parte financiera fue de Iberaval, que nos estuvieron apoyando. Y sí, desde el minuto 1. Así que, y gracias a Dios, nos seguimos llevando bien porque bueno, también hemos ido cumpliendo nosotros con nuestras obligaciones. Es importante que las dos partes cumplan, ¿verdad? Claro, exacto. Si no hubiéramos estado mal ahora. Sí. Oye, Fernando, por ir finalizando y un poco en el contexto actual en el que, bueno, se habla de la democratización de la información, que atañe también a lo que es los contenidos audiovisuales. Yo no sé si vosotros, más allá de lo que es televisión española en este momento, me hablabas de HBO fuera de España, ¿tenéis pensado algún tipo de producción específica, que es cada vez lo más común, yo creo, para alguna plataforma de este tipo? ¿O se va piano, que también puede ser la opción? Pues es que es cierto que lo que es en sí la distribución de cualquier proyecto audiovisual ha explotado, ¿vale? O sea, antes había un camino tradicional, que era yo hago mi producto para las televisiones o para el cine. En el mundo del cine íbamos primero a los cines, después se abrían otras ventanas de explotación con televisiones y demás. Era un camino bastante tradicional, ¿no? Era una industria, como si quisiéramos hacer una construcción de una casa, ¿no? Ahora todo se ha vuelto loco, ¿no? Podemos ir directamente a YouTube o podemos ir a plataformas de streaming como HBO o Netflix, o podemos seguir teniendo el camino de las teles tradicional o los cines. Los cines, además, con pandemia se están recuperando, pero también ha sufrido un proceso bastante duro, ¿no? de asistencia de público a las salas. Entonces todo se ha roto. Estamos en ese mercado donde estamos viendo a ver hacia dónde explotan las cosas. Nosotros, dependiendo del producto, también entendemos que hay distintos enfoques. O sea, tenemos una serie de televisión que además espero que podamos presentar en marzo, porque estamos cerrando contratos, pero probablemente igual vamos a YouTube primero, ¿vale? Porque es con una marca muy famosa que realmente ya se puede conocer, el público ya conoce esa marca, ¿no? Entonces no necesitas una exposición primero en televisión para crear esa marca, ese nombre, sino que ya puedes ir directamente a esa explotación masiva en YouTube, y es un camino buenísimo. Ahora mismo Pocoyo está triunfando primero en YouTube. También tenemos una película que creemos que el camino adecuado es ir a las plataformas de streaming. Entonces estamos negociando a nivel internacional con varias plataformas para ver si podemos llegar a algún acuerdo con alguna de ellas. Y en otros proyectos sigue siendo válido el camino antiguo, el original, el tradicional, ¿no? Como lo conocemos, el estándar. Y vamos a seguir con los procesos de producción, de financiación, de creación del producto, como hemos hecho hasta ahora. O sea que al final, dependiendo de lo que tú tienes entre manos y de cómo entiendes que el público, que tus clientes lo van a coger, pues buscamos una distribución u otra. Oye, Fernando, pues muchas gracias por brindarte a participar en este primer podcast de Compromiso Iberaval en este 2022. Te deseamos un próspero año, ¿no? Que haya salud, sobre todo, que es lo que hablábamos al principio, que al final es lo que condiciona todo. Y bueno, seguiremos con la lupa pendientes de vosotros, porque no paráis, la verdad es que no paráis. Muchas gracias por invitarme y sí, os deseo lo mismo, un feliz 2022 y que sigamos trabajando juntos, ¿no? Que es de lo que se trata también. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Compromiso Iberaval. Accedemos a 2022 y vivimos en un mundo en el que la tecnología está de manera omnipresente en nuestras vidas. El móvil parece una extensión de nuestro cuerpo y en un dispositivo de estas características tenemos mucha más información que la que manejaba George W. Bush aquel 11 de septiembre de 2001 cuando le dijeron que habían atacado las Torres Gemelas. Ese convivir con la tecnología ha llevado el campo de juego de la delincuencia del mundo offline al mundo online. Vamos a hablar precisamente sobre este asunto y su implicación para las empresas. Lo vamos a hacer con José Manuel
Manuel Roviralta, técnico de ciberseguridad para empresas del INCIBE. Hola José Manuel, ¿cómo estás? Hola, pues aquí andamos, encantado de poder estar aquí contigo y bueno, hablar de este tema que es tan apasionante. El INCIBE nació hace 15 años, se ha consolidado como un órgano clave en la lucha contra la ciberdelincuencia, pero ¿cómo se ayuda desde INCIBE a las empresas y hay algún canal específico que se encargue de esto? Sí, claro, bueno, pues precisamente desde INCIBE tenemos el equipo de Protege tu Empresa, al cual pertenezco yo, y en el cual nuestro objetivo es elevar el nivel de ciberseguridad de las empresas españolas, desde los autónomos hasta las grandes empresas. Para poder contactar con nosotros o conocer todo lo que ofrecemos, tenemos diversos canales, tenemos diferentes perfiles de redes sociales, pues como por ejemplo en Telegram, LinkedIn, Facebook y Twitter, de Protege tu Empresa, por ejemplo, y luego también, bueno, en esos canales es donde publicamos, por ejemplo, los avisos de seguridad, donde vamos alertando de las últimas vulnerabilidades, pues vamos alertando de que las actualizaciones, para que inmediatamente el que quiera proceder a actualizar y parchear esos pequeños agujeros de seguridad. También ahí compartimos los blogs que vamos elaborando con temáticas bastante diferentes, desde configuraciones seguras, por ejemplo, de las redes inalámbricas, de guías de teletrabajo, que también tenemos elaboradas, y luego también tenemos a disposición de las empresas y los ciudadanos la línea de ayuda gratuita en ciberseguridad, el 017, que a su vez también dispone de dos canales, uno de Telegram y otro de WhatsApp, en el cual pueden cualquiera reportar cualquier incidente o consultar cualquier duda en materia de ciberseguridad, y allí pues nuestros expertos les atienden todo de manera gratuita de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todos los días del año. Oye, la cibercriminalidad es algo que cada vez preocupa más a las empresas, o para ser exactos, cada vez debería preocuparlas más. Las organizaciones deberían implantar precisamente eso, la ciberseguridad en su día a día. ¿Y qué fórmula recomendáis vosotros? Pues efectivamente la ciberseguridad debe implantarse desde el minuto cero, vamos, directamente. Además debe ser algo transversal a todos los niveles de la empresa, desde el becario que acaba de entrar hasta la junta directiva, porque ningún miembro de la escala de una empresa está libre de ser víctima de un ciberataque. El problema es ese, que hay un espectro tan amplio que tienen muchas maneras de atacar. De hecho, utilizan muchas técnicas de ingeniería social, que son los métodos que más efectivos son para los ciberdelincuentes a la hora de atacar, ya que muchas veces es más fácil engañar a los usuarios que buscarle las cosquillas a un sistema, que también lo hacen, pero es más fácil, más barato y más efectivo, fíjate. Para empezar, en materia de ciberseguridad, lo que yo recomiendo que toda empresa debe plantearse es desarrollar o comenzar, si no lo tiene ya, un plan director de seguridad, que básicamente es un documento que puede ir desde un folio a un dossier muy extenso, donde van incluidos todas las políticas, normas y procedimientos que debe cumplir todos los empleados y la empresa en materia de ciberseguridad. Oye, eso es vital. No sé si el símil va a ser adecuado, ¿no? Pero es un poquito como, y permítemelo porque no voy a ser muy correcto, supongo, pero es un poco como que el timo de la estampita ha pasado del mundo offline al mundo online, ¿no? Por eso precisamente de la ingeniería social te comentaba. Pues te diría que es un muy buen símil, la primera vez que lo oigo, pero básicamente la ingeniería social es el timo de la estampita pues del siglo XXI. Por ejemplo, los phishing básicamente es un ataque de ingeniería social en el cual a través del correo electrónico, o también hay otras vías como puede ser por WhatsApp o SMS que se están poniendo muy de moda, nos solicitan cierta información, y el problema es que muchas veces nosotros no dudamos de quién nos solicita la información y accedemos a dar esa información, y entonces pues ya empezamos a dar datos que no deberíamos, datos bancarios, datos de cuentas, y ya pues empiezan ahí los problemas graves. Por eso saber identificar este tipo de amenazas pues es importante. De hecho, el phishing es algo que está muy presente en las entidades financieras, pues es precisamente eso. Una entidad financiera nunca te va a pedir los datos
bancarios ni tu DNI por teléfono. Ese tipo de cuestiones hay que tener mucho cuidado con ello. Precisamente, José Manuel, el phishing, el ransomware, el robo de contraseñas, o sea, son muchísimas las amenazas que tenemos delante y también son muchas las pérdidas que se pueden ocasionar y muchas veces son por, lo comentabas tú, por descuidos o por dejadez. ¿Cómo se forman las empresas para que los empleados no caigan en estas trampas o se puedan evitar estos problemas? A ver, para este tipo de amenazas es que la formación y la concienciación son vitales, porque en el momento que tú sabes reconocerlo, al principio puede que no, pero en cuanto sepas ya reconocer un phishing o cualquier tipo de estas amenazas, es que este tipo de ataques ya son completamente parados. O si se te cuela, a lo mejor se te cuela uno de 3.000, por ponerte un ejemplo exagerado. Nosotros, por ejemplo, a través ofrecemos a través de Protege tu Empresa en INCIBE numerosos recursos formativos, como por ejemplo son el kit de concienciación, el cual es un kit donde puedes encontrar materiales de divulgación y concienciación, donde las empresas pueden encontrar materiales de divulgación y sensibilización en ciberseguridad a través de vídeos, pósters, pantallas y consejos, y luego puede incluso el empresario evaluar si a través de sistemas de evaluación, ver cómo se ha implantado y cómo ha llegado ese mensaje a los miembros de la empresa. Luego también tenemos los itinerarios sectoriales, en donde a través de donde hemos traspuesto todo lo esencial en materia de ciberseguridad de los ejes divididos en ejes temáticos por sector profesional, donde a través de ciertos vídeos puedes ver completamente cuáles son las amenazas y los problemas que puede tener un sector en especial en concreto y saber reconocerlo e identificarlo. También tenemos, por ejemplo, el juego de rol, que es algo tan simple como su nombre dice, que es básicamente se te plantea un escenario, cada persona que quiera participar en el ejercicio se le asigna un rol, pues por ejemplo el directivo o el jefe de sistema depende del escenario, pero básicamente un empleado más, y sirve sobre todo de ejercicio de autoevaluación para plantearte cómo, si tu empresa está lo suficientemente preparada en caso de sufrir ese tipo de accidentes, porque ensayar este tipo de ataques, por ejemplo, tenemos un escenario que es, por ejemplo, para ataques de ransomware, otras por infecciones a través del phishing, tenemos fugas de información, ataques de ingeniería social también, y luego a ver, si algún equipo de tu empresa forma parte de una botnet, pues entonces a través de estos escenarios se plantean las diferentes maneras de cómo actuar, y así puedes autoevaluarte en tu empresa y ver cómo reaccionamos a este tipo de escenarios que te puedes plantear. Yo creo que es vital porque muchas veces es lo que ocurre, las copias de seguridad se hacen, pero nunca no se comprueban si se hacen bien, con lo cual el día que hacen falta tirar de ellas, estás como si no hubieras hecho nunca copias de seguridad. Buenas enseñanzas, José Manuel. Otra derivada importante en los problemas ligados con la ciberdelincuencia tiene que ver con las pérdidas económicas y también con la reputación. Esto también lo trabajáis en INCIBE, si puedes hablarnos de ello y cómo afecta realmente a las empresas. Pues a ver, efectivamente durante este año pasado el CIR, que es el CER de referencia que tenemos aquí en INCIBE, gestionó 133.155 incidentes de ciberseguridad, de los cuales el 80%, que son alrededor de unos 106.000, afectaban directamente a empresas y ciudadanos, con lo cual por desgracia podemos extrapolar que la ciberdelincuencia siempre, por nos guste o no, va por delante nuestra. Por ejemplo, con el comienzo de la pandemia empezaron a aparecer los ataques de phishing con esta temática. Luego también surgieron problemas, por ejemplo, cuando se implanta de manera, por ejemplo, precipitada algún tipo de tecnología o desde el desconocimiento, como puede, por ejemplo, ser cuando se instauró el teletrabajo. Muchas veces se hizo deprisa, corriendo y mal. Entonces, los fallos de configuración y el exponer, por ejemplo,
ejemplo, servicios para acceder de manera remota a los recursos de la empresa, eso puede abrir una brecha de seguridad que puede acabar en un incidente, por lo cual es muy recomendable que si se van a implantar este tipo de medidas se hagan también primero analizándolo bien y viendo cuáles son los riesgos, cuáles soluciones hay y cómo evitar ese tipo de problemas, porque es tan fácil como pues por ejemplo, si utilizas ya una VPN para conectarte a través de manera remota, utilizando una VPN, ya el problema de que pueda alguien interceptar tus datos mientras estás trabajando, ya lo paras completamente, porque va cifrando la información y es incapaz nadie de poder visibilizar esos datos. Y aparte de, vamos a decir, las conexiones a Zoom, supongo que todos conocemos de conexiones que se han pirateado, que eso ocurrió mucho al principio, como tú decías. No sé si los ciberdelincuentes en esos momentos de no poder salir a la calle estaban más dándole a la cabeza cómo buscar recovecos, ¿no? Y evidentemente esa cifra que decías tú de 133.000 casos, entiendo que es más que otros años, pero digamos que sí, en definitiva, que sí ha influido la pandemia en la ciberdelincuencia, sí ha crecido por la pandemia. A ver, crecer siempre crece. Parece que la tendencia es que crece. Y la temática de la pandemia, pues, quieras o no, ha hecho que como tú dices, no es que se hayan quedado encerrados dándole a ver cómo explotarlo, es que siempre están dándole a ver cómo explotan este tipo de ataques. Con lo cual, al fin y al cabo, son los ciberdelincuentes ya no es muchas veces tenemos la idea del hacker que nos ha pintado muchas veces el cine o la serie de aquella persona sombría que está en un sótano con su capucha tecleando a oscuras. Nada que ver con la realidad. Ya son organizaciones muy bien organizadas. Por desgracia están muy bien organizadas. Se puede decir que son prácticamente como una empresa de ciberdelincuentes y cada departamento se puede decir que está organizado pues para un tipo de ataque, por ejemplo, para un tipo de un departamento para los phishing, otro departamento para los ataques de denegación de servicio, otros para recabar información o buscar vulnerabilidades en las empresas. Están muy bien organizados y lógicamente que mueve muchísimo dinero el tema de este tipo de amenazas. Se puede decir que incluso a veces ofrecen sus servicios como bajo demanda a la carta, como Crime as Service, como si fuera cualquier elemento de vídeo bajo demanda, pues esta vez pues de crimen bajo demanda. La dark web entiendo que está bastante activa. Yo no sé si habéis detectado en los últimos meses algún tipo de ciberdelincuencia que esté creciendo sobremanera o algún método en concreto que os haya sorprendido, porque como bien dices, pues esto es un no parar, ¿no? Efectivamente, sí que no paran de darle a la cesera para buscar nuevas maneras de buscarnos las cosquillas a todos, al fin y al cabo. Entonces, lo más novedoso es lo que te he comentado, por ejemplo, el Crime as a Service, como se le denomina, el bajo demanda. Pero, por ejemplo, ahora mismo está muy en boga los deepfakes, por ejemplo, y créeme que a lo mejor seguramente para realizar este tipo para más ataques de ingeniería social, no es descabellado que empiecen a utilizar técnicas de deepfake para hacer ataques, sobre todo dirigidos, suplantando a personas muy concretas que tengan información sobre ellas, pues para engañar a las personas, porque igual que el deepfake se puede hacer por vídeo, también se puede hacer por audio, a nivel, por ejemplo, una llamada de teléfono, haciéndose pasar por un directivo, solicitando alguna información o por un proveedor importante. Yo no descarto que pueda haber eso, pero esto también es un poco como mirar una bola de cristal. No se sabe por dónde pueden aparecer, pero que por ejemplo, es igual que pasó con el caso del ransomware. Al principio nadie oía hablar del ransomware hasta que apareció. Llegó el WannaCry para encima magnificarlo y tuvimos pues un nuevo tipo de amenaza. Pues no hay que descartar que pueda aparecer otro tipo de amenaza en cualquier momento. La verdad es que las opciones que da la tecnología, pues lo vemos en nuestro día a día, son muchas y precisamente de eso se aprovechan los ciberdelincuentes. José Manuel, te iba a comentar una de las últimas noticias que yo leía sobre este asunto. 14 personas son atacadas cada segundo en el mundo. Vamos un poco a la parte sensacionalista, ya lo siento, ¿no?
Y entiendo que no hay una receta mágica al respecto, pero ¿qué consejo daría un técnico como tú para reducir riesgos a cualquiera de nuestros clientes? Que es un poco en la línea de lo que hemos venido hablando, ¿no? Pero sobre todo, tener 1000 ojos, entiendo, como uno cuando coge el coche en la carretera, ¿no? A ver, siempre hay que tener 1000 ojos y sobre todo desconfiar muchas veces de las cosas que nos lleguen, muchas veces. Analizarlo bien, sobre todo. Lo vital, para empezar, diría yo que lo más recomendable es saber identificar las amenazas. Pues si eres capaz de identificarlas, por ejemplo, los ataques de ingeniería social, cuando te llegan, directamente ya los descartas y ya no picas y entonces ya no eres víctima de este tipo de amenazas. Por ejemplo, pues eso, de los phishing, pues saber identificarlos, cuáles son las técnicas que utilizan y cuáles son los rasgos que tiene un correo de phishing para saber si es un correo veraz o no. Como por ejemplo virar las cabeceras de correo. Como bien dijiste antes, una entidad bancaria no te va a solicitar los datos, como se ve muchas veces en los casos de phishing, ni siquiera te van a enviar ni siquiera un enlace a su página web directamente. Ellos te dirán en todo caso accede al perfil o a través de tu aplicación de móvil o a través de eso, pero te lo dicen, no te van a enviar el enlace porque ahí es donde está el problema. Son algunos de los consejos para saber identificar, por ejemplo, un phishing. También los smishing. Yo ya directamente todo lo que me llega a través de un teléfono que no tengo en la agenda, no me fío. Y aunque me venga a través de un SMS, no me termino de fiar porque que te llegue un enlace, a mí yo cuando escribía SMS, que no sé si tú te acuerdas de aquella época que íbamos comiéndonos letras y apurando al milímetro cada palabra, pues yo no enviaba ni URLs ni enviaba nada. Yo escribía prácticamente como en jeroglíficos y ya está. Entonces, si no me llega a mí un SMS de ese tipo, yo ya no me fío de los SMS. Y bueno, por ejemplo, también otro consejo que me gustaría compartir es, por ejemplo, el de los dispositivos y aplicaciones, tenerlos siempre actualizados a la última versión. Muchas veces se tiene la idea equivocada de que las actualizaciones rompen cosas y que muchas veces solo se piensa que pues te añaden nuevas funcionalidades, pero nada más lejos de la verdad. Sí que es verdad que añaden muchas veces funcionalidades, pero también el principal motivo de las actualizaciones es corregir vulnerabilidades que se han detectado de dichos dispositivos o aplicaciones, por lo cual es siempre tener actualizado a la última versión tanto el sistema operativo del teléfono, del ordenador, de las aplicaciones que utilices, siempre mantener todo actualizado. Yo con esos dos consejos ya se gana mucho en temas de ciberseguridad. Pues nada, José Manuel Roviralta, técnico de ciberseguridad para empresas del INCIBE, muchas gracias por compartir tantos consejos. Ojalá los apliquemos, ojalá estemos pendientes porque siempre hay alguien acechando, Siempre. Como si fuera la vieja del visillo, pues igual, ahí mirando desde la sombra. Yo pues nada más que agradeceros, ha sido un placer, tanto yo como INCIBE estamos a vuestra disposición para todas las dudas que tengáis en materia de ciberseguridad y espero que si tienes alguna otra duda de ciberseguridad contactes con nosotros y siempre estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias. Compromiso Iberaval. Seguro que has tomado buena nota de los consejos que nos ha aportado José Manuel Roviralta. Nunca están de más. Como también te habrás dado cuenta de lo importante que se ha vuelto a planificar de manera global ciertos tipos de negocios y eventos, tal como nos detallaba Fernando Alcaraz. Como decíamos al inicio de este podcast, 2022 va a ser un año de retos. ¿Cuál es el tuyo? Gracias por acompañarnos en Compromiso Iberaval. Hasta el próximo día. Has escuchado el podcast de Iberaval, tu sociedad de garantía.